Dios le bendiga. El Ministerio de Discipulado quiere darle la bienvenida a este curso de Fundamentos de Fe y Doctrina. Estamos hoy en la clase que trata sobre los hijos de Dios. Si usted tal vez es la primera vez que nos ve, le invitamos a que vea toda la serie de estos cursos que van a ser de bendición para su fundamento y su crecimiento en Dios. El día de hoy vamos a iniciar con Primera de Juan capítulo 3, el versículo 9 y el versículo 10. Y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La primera parte que veíamos acá dice todo aquel que es nacido de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que yo puedo ser nacido de Dios? ¿Cómo es que yo soy hijo de Dios? Y encontramos tres pasos fundamentales en la palabra de Dios. La primera parte la encontramos en Juan capítulo 1, el versículo 12 y el versículo 13 dice: más a los que le recibieron, esa es la primera parte, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es la segunda paso que tenemos que seguir, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces el primer paso es recibir al Señor, el segundo paso es creer en Él, creer en su nombre, y el tercer paso lo encontramos en Juan, el capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice: es necesario nacer de nuevo. Y él le pregunta: ¿cómo nacer de nuevo? Y él le dice, y Jesús le responde: sí, todo aquel que naciere de agua y de espíritu. Nacer de agua lo relacionamos con el bautismo en el nombre de Jesús, y ese nacer en espíritu es cuando recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, esos son los tres pasos fundamentales para ser hijos de Dios. Vamos con la siguiente parte del versículo 9 en 1 Juan 3, que dice: no practica el pecado porque la simiente de Dios y permanece en él. Cuando hablamos de la simiente de Dios, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Estamos hablando de esos genes, de esas características. Nosotros como hijos naturales, como humanos, tenemos un padre y tenemos una madre y somos hijos. Cuando nosotros vamos desarrollando nuestra vida, tenemos genes de ellos, características de ellos por la genética, pero también tenemos cosas que vamos adquiriendo de ellos por el tiempo en que llevamos relacionándonos con ellos. Nos parecemos a ellos por el tiempo que nos relacionamos y nos habituamos. Así debe ser nosotros en nuestra vida como cristianos. Nosotros debemos ser semejantes a Cristo. Nosotros conocemos el ejemplo que Él nos dio, un varón justo, amoroso. Tenemos que ser como Él. ¿Y cómo llegamos a esa relación? Esto es un proceso, es una transformación, pero lo vamos haciendo entre más nos conectemos con Él, entre más estemos conectados con Él. En Efesios 4, el versículo 24, dice algo muy importante para poder acercarnos a la transformación. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y quiero que hagamos acá una semejanza a cuando nosotros vamos a renovar nuestros hogares, nuestras casas. Entonces, hay cuatro cosas fundamentales cuando nosotros renovamos nuestro hogar, cuando nos renovamos un lugar, un sitio. Lo primero que hacemos nosotros es identificar un diseño, establecer un diseño de lo que queremos hacer. Lo segundo que hacemos es derribar todo aquello, si es quitar una decoración, derrumbar lo que tengamos que quitar para poder hacer el diseño que tenemos establecido. Lo tercero que realizamos es botar toda la basura, toda la demolición, todo lo que no sirve, todo lo que destruimos, lo que derrumbamos, lo botamos. Y lo cuarto que hacemos es levantar nuevas paredes, pintar, decorar con cosas nuevas. Entonces hoy quiero que pensemos y miremos eso en nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos a usar eso para que nuestra mente también sea renovada? Lo primero que tenemos que hacer es mirar el diseño. El Señor ya estableció un diseño para nosotros como hijos de Dios y ese lo encontramos en su palabra. Lo segundo que debemos hacer como hijos de Dios es derribar todo aquello que está obstaculizando. En nuestra mente, a través del tiempo, a través del paso de nuestra vida, se van creando fortalezas.
Y es el tiempo para que nosotros primero identifiquemos cuáles son esas fortalezas que no van de acuerdo al diseño de Dios y empecemos a derrumbarlas, a destruirlas. Por ejemplo, si su diseño o si su fortaleza es la ira, es necesario que usted empiece a destruir esa fortaleza para que el amor de Dios y el amor de usted hacia las personas pueda reinar en su corazón. Entonces es necesario derribar todos esos muros. Lo tercero que hablábamos era botar toda esa basura, todos esos escombros, porque cuando dejamos en una construcción, esos escombros pueden pegarse a las paredes, puede dañar el diseño que tenemos planeado. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, en nuestra mente. Si dejamos cositas ahí en nuestra mente, lo que vamos a hacer es que se van a empezar a adherir al nuevo hombre y no va a ser una nueva criatura, sino va a estar lleno de cositas antiguas. Entonces la misma palabra lo dice, despojaos del viejo hombre, el cual está viciado de los placeres de la carne. Entonces debemos dejar todo eso y derribar, destruir y botarlo. Y lo cuarto, crear nuevas cosas. Debe estar llena de la presencia y del Espíritu de Dios. Tengamos algo muy en claro y muy presente en este proceso de renovación de nuestra mente. Y es que esto va en comunión con el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor es el que nos permite que podamos renovarnos en la mente, en el corazón, en nuestras acciones. Es el Espíritu de Dios el que lo permite. Y aquí vamos a ir a una cita importante en Romanos 8:16 que nos va a permitir ver si realmente estamos haciendo ese proceso de transformación. Y dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, es el que le va como a redarguir a nuestro espíritu que realmente estamos siendo hijos de Él, que estamos siendo guiados por su Espíritu, que vamos por buen camino. Entonces siempre tenga claro y tenga muy en mente de que es el Espíritu de Dios, no es por voluntad humana, no es por nuestro deseo, es Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de nosotros en nuestra carne es hacer el mal. La voluntad de nuestro Padre siempre es que nos conduzcamos en rectitud. Esto nos lleva a la siguiente parte del versículo y dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando habla aquí de no puede pecar, nos está diciendo de que no podemos practicar el pecado, que no podemos tener una vida llena de malos hábitos, de cosas pecaminosas. Eso es lo que nos está diciendo aquí. No que no pequemos, porque en primera de Juan capítulo 1, el versículo 10 nos dice que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces no es que no pequemos y tampoco es que tengamos la licencia para pecar, pero lo que nos está diciendo acá es que algunas veces nosotros como hijos fallamos, algunas veces caemos, pero la pregunta no es si pecamos o no pecamos, la pregunta es qué estamos haciendo cuando nosotros pecamos. Hay un arrepentimiento, hay un deseo de cambiar, hay un deseo de confesar mi pecado y apartarme de ese mal camino, o yo sencillamente estoy constantemente haciéndolo, siento que hice mal, pero poco a poco se va cauterizando mi conciencia, poco a poco se va cauterizando esas acciones, ya siento que no están mal ante los ojos de Dios. Ahí es donde está el problema, ahí es donde tenemos que nosotros alarmarnos cuando somos hijos de Dios, porque dice que nosotros no pecamos porque Dios está en nosotros. Porque dice que nosotros no practicamos el pecado porque somos nacidos de Dios. Pero si pecamos, en primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 nos dice que si estas cosas, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si en algún momento nosotros hemos fallado, tenemos que entender de que debemos volver nuestro corazón a Dios, al Señor, que es el que perdona los pecados, y no apartarnos de Él. Recordemos por un momento la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo estaba con su padre, estaba bajo los abrigos de su padre, cuidado, protegido, pero un día decidió pedir su herencia e irse.
despilfarró todo lo que tenía, se fue, hizo cosas que no debía hacer, que no estaban enseñadas por su padre. Y cuando él estaba en su momento más crítico, en su momento de más dificultad, él volvió su mente y dijo, yo debería estar en la casa de mi padre. Y hay algo que es importante en esta parte de la parábola, y es que no solamente él lo pensó, sino que se decidió. Dio su paso y fue a la casa de su padre, y su padre lo recibió con amor, le perdonó, le vistió de nuevas vestiduras, y así hace nuestro Padre. Cuando nosotros fallamos, lo reconocemos, lo identificamos, pero nos acercamos en arrepentimiento al Señor. Él es fiel, Él es bueno para perdonarlos. Si hoy tal vez usted es uno de esos hijos que está alejado, que está apartado, que está en el momento más difícil de sus acciones, yo quiero invitarle a que se acerque a su Padre, a ese Padre justo, a ese Padre bueno, a ese Padre que está dispuesto a perdonarlo y a reconciliarse con usted. En el versículo 10 dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo de que hay hijos de Dios, pero que también hay hijos del diablo, ¿sí? La segunda parte de este versículo dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En la traducción del lenguaje actual nos dice, en esa parte dice, el que no quiere hacer lo bueno. En la nueva traducción viviente nos dice, el que no se conduce con rectitud. Transformémoslo. Hablemos de los hijos de Dios. Es decir, los hijos de Dios son aquellos que quieren, que anhelan hacer lo recto, que quieren conducirse por el camino de la rectitud, que quieren hacer lo bueno. Esa es una de las características que tienen los hijos de Dios. Y la segunda nos habla de que nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Cuando nosotros amamos, no quiere decir que no tengamos conflictos entre nosotros. Cuando usted ama a alguien, no quiere decir que no tenga conflictos. Lo que quiere decir es que usted busca la manera de solucionar esos conflictos. Y eso es lo que nos está diciendo acá, que nos amemos, que nos perdonemos, que nos relacionemos. Pero algo que me parece muy bonito, entre una de las características que encontramos en la palabra de Dios acerca de los hijos de Dios, nos dice que todos aquellos que son pacificadores son hijos de Dios, eso lo encontramos en Mateo 5:9. Todos aquellos que son caritativos y que aman a sus enemigos, eso lo encontramos en Lucas 6:35 y 36. Y todos aquellos que hacen justicia, esos son hijos de Dios, esas son características de los hijos de Dios. Recordemos que cuando somos hijos de Dios, la simiente de Dios está en nosotros. Entonces somos como es nuestro Padre. Cada día nos asemejamos más a Él. Y quiero que usted se vaya con algo importante, y son los beneficios de ser un hijo de Dios. Los beneficios de ser un hijo de Dios es que al obedecer sus mandatos podemos pedir lo que queramos y Él nos lo dará, Él responderá. Y quiero que tengamos en claro algo aquí, y es que cuando nosotros conocemos a nuestro Padre, sabemos qué podemos pedirle a Él. Entonces, ahí va relacionado de que pedimos conforme a su voluntad. La Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él es fiel y justo y Él nos oye. Otro de los beneficios que adquirimos cuando somos hijos de Dios es que somos herederos de Dios, somos herederos de la vida eterna. Esto lo encontramos en Gálatas 4, el versículo 7. Otro beneficio que adquirimos es la disciplina de nuestro Padre. Esto está en Hebreos 12, del 5 al 12. Esta disciplina son palabras de aliento de parte de Dios para nuestras vidas. Debemos entender de que todo padre que ama a su hijo lo disciplina. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos ama, nos disciplina porque quiere que nosotros seamos salvos. Entonces, quiere que nosotros nos perfeccionemos cada día más. Otra cosa que vemos acá es que podemos clamar a nuestro Padre, Abba Padre. ¿Qué significa ese Abba Padre? Significa como ese papito, esa palabra de manera de decir papá, pero de manera cercana. No ese Padre lejano, sino ese Padre cercano que está ahí, que está en este momento con usted ahí a su lado. Y
o uno de los beneficios también que encontramos es que cuando Cristo venga, seremos resucitados con Él porque somos sus hijos. Esto lo encontramos en Lucas 20:36. Quiero que vayamos por un momento a Apocalipsis 21, el versículo 7. Y dice la palabra de Dios así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Vamos a tener tribulaciones como hijos, vamos a estar en una lucha continua con nuestra carne, pero este versículo me parece fundamental. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré a él su Dios y él será mi hijo. En ese momento, cuando heredemos la vida eterna, reconoceremos que somos hijos de Dios. Así que yo le invito hoy, si usted tal vez no ha tomado el paso tan importante de ser hijo de Dios, que esté atento. Tenemos en nuestro Facebook y en nuestro YouTube 4 clases que serán de bendición para usted acerca de la vida nueva, de la decisión que usted debe tomar para poder ser un hijo de Dios, para que aprenda y se conecte más con Él. Y a usted que ya es hijo de Dios, le invito a que cada día se purifique más y más para ser semejantes a Cristo. Bendiciones.